En lo alto de una colina de piedra, donde el viento sopla con fuerza y las nubes rozan las torres rotas, se levanta una mansión que parece suspendida entre dos tiempos. Su nombre es el Palacio del Canto del Pico, y durante más de un siglo ha observado en silencio la historia de España. La gloria de una aristocracia que quiso eternizarse, la violencia de una guerra que lo cambió todo, y el abandono que hoy lo cubre de polvo y recuerdos. Dicen que las casas respiran, que guardan dentro lo que un día escucharon. Si eso es verdad, ésta ha escuchado secretos de poder, pasos de soldados, risas de niños y oraciones en la oscuridad. Bienvenido a Testigos del Tiempo, el lugar donde las paredes hablan y el pasado nunca muere. Antes de continuar, te invito a suscribirte y dejar en los comentarios tu respuesta a una pregunta sencilla. ¿Crees que un lugar puede recordar? ¿R? Hoy conocerás la historia real del Palacio del Canto del Pico, una casa construida para el arte y el lujo, convertida en símbolo de guerra y poder, y finalmente condenada al olvido. El Palacio del Canto del Pico se encuentra en lo alto de la Sierra de Hoyo, dentro del municipio de Torrelodones, en la Comunidad de Madrid. Desde allí, se puede ver gran parte de la capital y las montañas que la rodean. Fue construido entre 1920 y 1922 por encargo de José María del Palacio y Abárzuza, tercer conde de las Almenas, un aristócrata español conocido por su pasión por el arte y la historia. El conde quiso crear algo más que una residencia. Su idea era levantar un museo privado, un lugar donde conservar piezas arquitectónicas y artísticas de diferentes épocas de España. Para ello contrató al ingeniero Antonio Ramos, quien diseñó una obra única, con una mezcla de estilos románico, gótico y renacentista. En la construcción se utilizaron piedras y elementos originales procedentes de antiguos conventos, iglesias y castillos. Entre ellos había puertas del convento de las Salesas Reales, ventanas medievales, columnas del castillo de Curiel de Duero y fragmentos del claustro del monasterio de Santa María de Valldigna. Cada rincón del palacio era una pieza de historia reensamblada. La finca tenía más de 100 hectáreas, cubiertas de encinas, pinos y rocas graníticas. El edificio, hecho casi completamente de piedra, fue levantado junto a una gran formación natural llamada el Canto del Pico, una roca con forma de pico que dio nombre al lugar. En su interior, el conde reunió una enorme colección de arte. Había cuadros, esculturas, tapices y muebles de distintas épocas, muchos de ellos con siglos de antigüedad. El palacio era un espacio de contemplación y silencio, pensado para mantener viva la memoria del pasado. Años después de su finalización, en 1930, el edificio fue declarado Monumento Histórico Artístico Nacional por su valor cultural y arquitectónico. En ese momento, el Palacio del Canto del Pico era una de las joyas más curiosas de la arquitectura española del siglo XX, una casa que no pertenecía a una sola época, sino a muchas. Durante la década de 1920 y principios de la de 1930, fue un símbolo del gusto y la riqueza de su propietario. Allí se recibía a visitantes ilustres, intelectuales, políticos y artistas. Sin embargo, lo que el conde no imaginaba era que, en menos de una década, aquel refugio del arte se convertiría en escenario de guerra y destrucción. Con el estallido de la Guerra Civil Española, en julio de 1936, el Palacio del Canto del Pico dejó de ser una mansión tranquila para convertirse en un punto militar de gran importancia. Su ubicación, en lo alto de una colina a más de 1000 metros de altitud y con una vista despejada sobre el noroeste de Madrid, lo convertía en un lugar estratégico. Desde sus terrazas era posible controlar visualmente una gran extensión del territorio, lo que pronto llamó la atención del ejército republicano. A los pocos meses del inicio de la guerra, el palacio fue ocupado por las fuerzas republicanas. Sus amplios salones se transformaron en oficinas improvisadas, los dormitorios en despachos y las galerías en pasillos repletos de cables de comunicación, teléfonos y mapas desplegados sobre largas mesas de madera. Las obras de arte que quedaban fueron retiradas, escondidas o, en algunos casos, destruidas durante los bombardeos y los saqueos que azotaron la zona. Entre 1937 y 1939, el edificio fue utilizado como cuartel general del Ejército del Centro. Desde allí, el general José Miaja y el ministro Indalecio Prieto coordinaron varias operaciones militares, entre ellas la batalla de Brunete, una de las más sangrientas de la guerra. Testimonios de la época mencionan que las noches eran frías y silenciosas, interrumpidas solo por el eco de los cañones a lo lejos y el sonido del viento que golpeaba las ventanas del palacio. La guerra terminó en 1939, dejando el edificio gravemente dañado. Varias de sus torres habían sufrido impactos, las cubiertas estaban parcialmente hundidas y el interior mostraba rastros del fuego y de los saqueos.
El conde de las Almenas, ya anciano y sin herederos directos, decidió donar la propiedad a Francisco Franco en 1940. En la documentación oficial se describe la entrega como un gesto de gratitud hacia el Salvador de España, aunque algunos historiadores opinan que también fue una forma de proteger el edificio de un posible abandono total. A partir de entonces, el Palacio del Canto del Pico pasó a formar parte del patrimonio personal del dictador. Franco lo visitaba ocasionalmente junto a su esposa, Carmen Polo, y su hija, Carmen Franco. En los años 40, el lugar fue restaurado parcialmente. Se repararon techos, se reforzaron muros y se pintaron los interiores. El dictador apreciaba el aislamiento del sitio, donde podía recibir a invitados selectos y disfrutar de la tranquilidad de la sierra madrileña. Sin embargo, el clima frío, la humedad y el difícil acceso hicieron que la familia Franco no residiera allí de manera permanente. El palacio se convirtió más bien en una residencia de descanso ocasional, un refugio al que se acudía de forma esporádica. Con el tiempo, el mantenimiento fue disminuyendo. Parte de las obras y objetos que aún quedaban fueron trasladados a otros lugares, entre ellos el Pardo, el Palacio Real de Madrid y el Museo del Prado. Con la muerte del conde de las Almenas, su sueño de un museo histórico quedó inconcluso. El edificio, ahora vinculado al régimen franquista, comenzó a perder su carácter artístico para transformarse en un símbolo de poder y de historia política. En 1925, el político Antonio Maura, que había sido presidente del Consejo de Ministros, murió tras sufrir una caída en una de las escaleras interiores del palacio mientras visitaba al conde. Este suceso, ocurrido años antes de la guerra, se convirtió con el tiempo en parte del imaginario popular sobre la casa, como si presagiara la tragedia y el infortunio que la acompañaría más tarde. Durante los años 60 y 70, el Palacio del Canto del Pico fue quedando cada vez más vacío. Algunos guardias permanecieron allí, pero el aislamiento del lugar y el desinterés de las autoridades contribuyeron a su deterioro. Cuando Francisco Franco murió en 1975, la propiedad pasó a manos de su familia, que finalmente la vendió en los años 80 a un empresario privado. Desde entonces, el edificio entró en una etapa de abandono que lo alejaría definitivamente de la grandeza con la que fue concebido. El palacio, que había sido símbolo de cultura, arte, guerra y poder, se preparaba para enfrentar su último capítulo, el silencio del olvido. Tras la venta del Palacio del Canto del Pico en los años 80, comenzó un periodo incierto que marcó el inicio de su abandono definitivo. El nuevo propietario, un empresario madrileño, adquirió la finca con la intención de convertirla en un hotel o en un espacio de eventos, pero los proyectos nunca se concretaron. Las restricciones legales, al ser un edificio protegido como bien de interés cultural, y los altos costos de restauración hicieron que el plan quedara detenido durante años. Mientras tanto, el paso del tiempo siguió dejando huellas profundas. Las cubiertas comenzaron a ceder por la humedad, los muros se agrietaron y las ventanas quedaron abiertas al viento y la lluvia. En 1989, un fuerte temporal arrancó parte del tejado, y en 1998 un incendio destruyó buena parte del interior, dejando el palacio reducido a una estructura desnuda de piedra. Nadie volvió a reparar los daños. Desde entonces, el edificio permanece cerrado, en ruinas y expuesto a la acción de la naturaleza. A pesar de su estado, el Canto del Pico no ha desaparecido del todo de la memoria colectiva. Vecinos de Torrelodones y curiosos de toda España lo visitan con frecuencia, atraídos por su historia y por las leyendas que rodean el lugar. Algunos afirman haber escuchado voces o pasos en las noches de niebla. Otros aseguran haber visto luces encenderse dentro del edificio cuando nadie se encuentra allí. Las historias, aunque imposibles de comprobar, han contribuido a crear una atmósfera misteriosa que parece envolver la finca. En los últimos años, asociaciones culturales y grupos de defensa del patrimonio han pedido en repetidas ocasiones su restauración, al menos su protección efectiva. En 2006, la organización Hispania Nostra incluyó el palacio en su lista roja del patrimonio, una recopilación de monumentos en peligro de desaparición. El informe señalaba que el edificio estaba en ruina progresiva y que, de no tomarse medidas urgentes, podía perderse por completo. A día de hoy, el interior se encuentra vacío y en gran parte inaccesible. Solo quedan las paredes de piedra, las escaleras rotas, los restos del salón principal y algunas chimeneas ennegrecidas por el fuego. La naturaleza ha reclamado el espacio. Raíces que atraviesan los muros, hiedra que cubre las fachadas y aves que anidan donde antes colgaban tapices. Desde lejos, el palacio se confunde con el paisaje rocoso de la montaña, como si quisiera desaparecer en él. A pesar del deterioro, el lugar sigue ejerciendo una poderosa fascinación.
Para los historiadores, representa una parte esencial de la memoria del siglo XX español, un punto de encuentro entre arte, política y conflicto. Para los habitantes de Torrelodones, es un símbolo de identidad local y un recordatorio de cómo la historia puede cambiar el destino de una obra humana. Y para los curiosos y exploradores urbanos que se atreven a acercarse, el canto del pico es algo más. Un fantasma de piedra, una presencia silenciosa que observa desde lo alto, como si todavía esperara el regreso de alguien. Nadie habita ya sus alas, pero el eco de su historia permanece. Cada grieta y cada sombra parecen repetir lo mismo, que el tiempo puede destruirlo todo, excepto la memoria. El Palacio del Canto del Pico sigue allí, en lo alto de la sierra, resistiendo a la lluvia, al viento y al olvido. No es solo una ruina, es una página abierta de la historia de España. Sus piedras guardan la memoria de los artistas que soñaron con preservar el pasado, de los soldados que lo ocuparon en tiempos de guerra y de las familias que lo habitaron entre el miedo y el silencio. Caminar por sus pasillos vacíos es escuchar los ecos de un siglo entero. Es entender que el tiempo no borra, solo transforma. Las huellas humanas desaparecen, pero la esencia de lo vivido permanece en el aire, entre los muros, en los rincones donde el polvo se mezcla con la luz. A veces pensamos que los lugares abandonados son solo ruinas sin valor, pero en realidad son testigos silenciosos. Nos recuerdan lo que fuimos, lo que perdimos y lo que aún podemos aprender. Cada casa abandonada es una lección sobre el paso del tiempo, sobre la fragilidad de la memoria y la importancia de cuidar nuestro patrimonio. Porque cuando una casa se cae, también se derrumba una parte de nuestra historia colectiva. Y aunque el canto del pico se desmorone piedra a piedra, su historia, la historia de quienes lo construyeron, lo habitaron y lo soñaron, seguirá viva mientras alguien la recuerde. Gracias por acompañarme en este viaje. Y ahora te pregunto a ti, ¿crees que los lugares pueden sentir la ausencia de quienes los amaron? Déjalo en los comentarios, porque quizás las casas también estén esperando que alguien las escuche otra vez.